no me suelte. Ese es el tema con el cual queremos ministrar esta linda mañana. Y me gustaría que usted preste suma atención a la palabra, ya que van a ser de gran bendición para su vida. En días pasados entré en un momento de reflexión, un momento donde uno comienza a pensar cosas que tiene años prácticamente practicándola, pero no entrando en un momento de reflexión para poder entender lo que realmente como persona nosotros debemos de cambiar. Y en ese momento de reflexión pude entender de que el silencio de Dios tiene una voz. ¿Por qué el silencio de Dios tiene una voz? Porque hay veces donde el Señor prácticamente no te dice ningún tipo de palabra, no te habla, no te da ningún tipo de profecía. Y es el momento donde nosotros prácticamente entendemos de que Dios no está con nosotros. Es el momento donde entendemos que Dios no ha abandonado. Es el momento donde entendemos que Dios prácticamente se ha olvidado de nuestra personalidad. Y es el momento donde la gente mayormente, cuando tienen debilidad de espíritu, dicen: el Señor me abandonó, el Señor no está conmigo, el Señor prácticamente se olvidó de la promesa que Él manifestó sobre mí. ¿Por qué? Porque la gente ha entendido que Dios quedarse en silencio es prácticamente olvidarse de las cosas que Él te prometió en un momento dado. Ahí llegó a mi mente esta reflexión: el silencio de Dios tiene una voz. Yo dije: Señora, ¿y por qué hay tantas personas que tú duras años sin hablarle y ellos siguen confiando de que tú estás con ellos? Yo dije: espérate, aquí hay una palabra profunda. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que Dios sabe que puede durar 2 años sin hablarle y ellos no se van a ir al mundo. Dios sabe que puede durar 3 años sin hablarle y ellos no van a decir: el Señor me abandonó. ¿Sabe por qué? Porque ellos conocen su promesa. Ellos conocen que aunque no reciban una palabra del Creador, ellos saben el camino por el cual yo le digo que camine. Ellos saben que cuando Dios le dio la palabra, le dijo: aunque camine por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Yo le vine a decir a alguien aquí que van a pasar adversidades, sí, van a pasar momentos caóticos, sí, pero el Dios que te dijo que camine, aunque tú no lo veas, estará contigo y te dirá: aunque el diablo se levantó, hay una promesa de por medio. Y yo decía: el silencio de Dios tiene una voz. ¿Sabe por qué Dios muchas veces no nos habla? Porque nosotros tenemos muchas conversaciones. Dios es un Dios que es demasiado responsable con lo que hace. Dios es un Dios que es muy caballeroso. Y en el momento que usted está hablando, Él hace silencio. En el momento donde todo el mundo trae prejuicio, Dios hace silencio. Pastora, en el momento donde la gente te acusa, Dios hace silencio. En el momento donde la gente te cuestiona, Dios hace silencio. Ahora bien, cuando le dan la oportunidad a Dios de hablar, Él entonces saca espada por ti y te dice: todo aquel que se meta contigo, todo aquel que te hace la guerra, también me va a hacer la guerra a mí. Por eso es que yo no le recomiendo a nadie que se meta con un hombre de Dios. Yo no le recomiendo a nadie que critique una gente que fue ungida. ¿Sabe por qué? Porque cuando te metes con esa gente, te está metiendo con el mismo Dios, te está metiendo con el propósito, te está metiendo con la promesa que Dios predeterminó. Y en el momento de reflexión entendí que todo lo que pasa a nuestro alrededor, cuando estamos en el lugar correcto, tiene un propósito eterno. Le estoy diciendo a alguien que cuando tú estás en el lugar correcto, todo lo que pase contigo tiene un propósito de parte de Dios. Por eso dice las Sagradas Escrituras: y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Lo que está diciendo, oh gloria a Jesús, el predicador está diciendo: si yo estoy en el lugar correcto, la persona que te está criticando, al final esa crítica se convierte en bendición. Cuando tú estás en el lugar correcto, todas las adversidades, todos los momentos caóticos que pasan
pasen contigo se van a convertir de acuerdo al propósito del Padre. Por eso yo le recomiendo a usted que cuando usted tenga adversidades, no se vaya al mundo, póngase de rodillas, dígale: Señor, ¿qué está pasando? ¿Sabe por qué? Porque todo lo que el diablo trajo será convertido en la bendición del Padre. Le estoy diciendo a usted que la gente te va a hacer la guerra, sí, la gente te va a criticar, sí, pero al final aquel que dijo que 7 veces cae el justo, también te va a levantar y te va a decir: no importa lo que haya pasado, mientras te mantenga en el lugar correcto, el ayudador viene de camino. Y seguir reflexionando. Analicé esta palabra. Isaías, su capítulo 41, a la altura del versículo 3. Dice: yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de la mano derecha. Yo dije: ¿por qué de la mano derecha si tiene también una mano izquierda? Cuando usted analiza, la mano derecha simboliza honor, simboliza pleitesía, simboliza autoridad, simboliza poder. Cuando yo analizo esto y sigo investigando la Biblia, me doy cuenta el por qué Cristo está sentado a la diestra del Padre, está sentado a la derecha. Porque Cristo representa el poder, Cristo representa la pleitesía, Cristo representa la bondad. Pero cuando yo analizo lo que Dios le está diciendo a Isaías, le dice: yo soy el que te sostengo de la mano derecha. Cuando nosotros lo convertimos a la situación humana, la mano derecha simboliza las acciones del hombre, simboliza las decisiones del hombre, simboliza las debilidades del hombre. Lo que Dios le está diciendo a Isaías: en tus acciones yo también me voy a glorificar, en tus momentos difíciles yo también me voy a glorificar. Hay gente que le dijeron: cuando tú caigas nadie te va a levantar. Yo le tengo noticia a usted: cuando una persona se mantiene íntegro delante de la presencia del Padre, Dios saca espada por ello, Dios saca la cara por ello. Dios no te va a dejar en vergüenza. Alguien tiene que glorificar a Dios aquí. Hay gente que Dios no lo va a dejar en vergüenza. Mire, que se muera el diablo, pero usted no va para la tumba. A usted le dieron un llamado y tiene que responder mediante el llamado. Y él dice: yo soy el que te sostengo de la mano derecha. Le está diciendo: cuando tu fortaleza se agoten, yo estaré ahí agarrándote de las manos. Cuando tus debilidades se manifiesten, yo estaré ahí para darte la mano. Cuando tú entiendes de que ya tú no puedes más, yo estaré ahí para darte la mano. Cuando tú dices: se me agotaron mis fuerzas, ya no puedo, Dios te dice: tú sí puedes, porque te di valentía. Y hay gente que Dios le está diciendo, como Isaías: yo te tengo agarrado de las manos. No importa si está frente al mar rojo, el Dios Todopoderoso te tiene agarrado de las manos. No importa si tienes dificultades, si tienes deuda, si tienes pensamientos que agobian tu alma, Dios te dice: yo te tengo agarrado de las manos. Tú vas a tener problemas, tú vas a tener dificultades. Hay gente que te van a decir de que tú no fuiste llamado por Dios, pero yo te tengo noticia: eso es necesario para que la gloria de Dios se manifieste. La gente dice: no, yo no puedo estar en proceso mientras sigo el propósito de Dios. Yo le dije: Señor, ¿cómo tú puedes capacitar a alguien? Dios me dijo: el proceso es que te forma. Por eso cuando yo analizo la Biblia me di cuenta que Dios, antes de introducir a Adán en el huerto, primero lo formó. Y ahí pude comprender de que nosotros no podemos recibir los privilegios del huerto si no recibimos de antemano una formación. A veces nosotros queremos que la gloria del Padre repose sobre nuestras vidas, pero no tenemos una formación. A veces queremos que Dios nos utilice en milagros o realizando, oh gloria, manifestaciones terribles, y nosotros prácticamente no estamos preparados. Y lo que Dios te dice: tú necesitas una preparación. ¿Sabe por qué? Porque antes de Dios entregarte el propósito, pero va a permitir que la gente te aborrezca, va a permitir de que la gente te menosprecie, va a permitir de que la gente te diga que tú no tienes ministerio, va a permitir de que la gente te diga
diga de que tú eres una basura. Va a permitir de que la gente te diga que ya no hay probabilidad de que Dios te siga usando. Ahí es donde Dios va a comenzar a formarte. ¿Sabes qué? Y cuando todo el mundo te critique, que tú entiendas que la crítica ya no te hace nada, Dios dice, ahí la están formando. Cuando la gente te murmure, cuando la gente te mete el pie y te caiga y tú vuelvas a levantarte, Dios va a decir, está cogiendo la formación. Si no pasa el proceso, no estará capacitado para ministrar el reino de Dios. Si no tiene capacidad, tampoco podrá ministrarlo. No podemos recibir la gloria del Padre si no tenemos la capacidad de administrarla. Hay gente que quiere la gloria de Dios. Hay gente que quieren que Dios lo utilice en milagros, pero Dios nunca te va a utilizar sin antes prepararte y formarte. Analizaba algo y yo decía, ¿por qué el Señor le plació utilizarme en milagros? He visto muchos milagros, he visto gente caminar sin poder hacerlo. He visto gente con cáncer ser sanado. He visto tantas maravillas que el Señor ha hecho a través de nuestro ministerio. Pero en un momento de reflexión yo dije, ¿pero por qué? Si a veces el que necesita sanidad soy yo. Yo dije, es ilógico. Porque a veces usted necesitando sanidad, Dios lo utiliza a usted sanando a otro. A veces usted necesitando una palabra, Dios lo utiliza a usted dando otra palabra. Y ahí es donde entra la confusión. Pero me di cuenta que Cristo, estando en la cruz del Calvario, teniendo el poder para hacerlo, dijo, no, esto es necesario. Recibiendo palabras negativas de las personas que estaban a su lado, teniendo el poder de decirle, muere, y moría. Sin embargo, no lo hizo. Yo entré en reflexión y dije, a veces Dios tiene que llevarte al lugar de la compasión. Diga conmigo compasión. Diga conmigo compasión. ¿Cómo yo me voy a dar cuenta? ¿Cómo voy a tener compasión por las personas que están enfermos si yo no sé lo que es una enfermedad? ¿Cómo yo voy a sentir el dolor de mi hermano si yo nunca he pasado por su proceso? ¿Cómo voy a sentir lo que es proceso si realmente no he pasado por él? Y entendí de que hay momentos donde Dios te va a llevar a la habitación para capacitarte, para cuando tú salgas de ahí, tú puedas salir con excelencia. Por eso es que el mismo Cristo, cuando sale del desierto, Cristo no salió como entró. Dice que salió en el poder del Espíritu Santo. Cristo no puede, mire, si Cristo quería, realizaba milagros y no pasaba por el desierto. Pero Él dijo, hay cosas que son necesarias. Hay momentos donde tú tienes que reflexionar. Hay momentos donde tiene que pasar el proceso. ¿Sabe por qué? Porque el proceso es lo que te va a enseñar a cómo poder capacitarte para cuando necesites el conocimiento para atravesar las tentaciones. Y decimos, ¿por qué tantas pruebas? Si yo estoy bien delante de su presencia, diga conmigo, es necesario. Diga conmigo, es necesario. Hay cosas que por más que oren por ti no se van a ir de tu vida. Hay cosas que por más que el pastor ponga la mano sobre tu vida, no se van a ir de tu vida. ¿Sabe por qué? Porque es necesario. Diga conmigo, es necesario. Y cuando yo sigo analizando la historia, me doy cuenta que después de Dios decirle a Isaías, yo soy tu Dios, el que te sostiene de la mano derecha. Escuche esto. Luego le dice, no temas, gusano de Jacob. Después de Dios decirle que está con él, le revela sus imperfecciones, le revela su debilidad. ¿Sabe por qué? Porque hay momentos donde Dios tiene que recordarnos a nosotros de dónde Él nos sacó, para que se te baje un poquito el ego. Porque muchas veces el ego a nosotros no nos deja crecer. A veces nosotros entendemos que porque tenemos una posición que nosotros entendemos que están bien, a veces nosotros nos creemos más
que otra persona. Y Dios a veces tiene que meterte en la oscuridad para que tú entiendas que si no hay una luz que te alumbra, nadie te puede ver. Alguien dice gloria. Hay gente que deben de entender que con la sombra de ellos los enfermos se van a sanar, pero deben de reconocer que esa sombra proviene por una luz que te está alumbrando y te está diciendo: yo soy el que estoy contigo. Ay, Pedro, pero la sombra emana de ti, la gente se sana. Y Pedro, pero bien, gloria a Dios. Pero a Pedro se le estaba olvidando que si esa luz se apagaba, no iba a haber sombra. Lo que le estoy diciendo a alguien, que no puede haber sanidad si no es del Espíritu. No pueden haber milagros si no es del Espíritu Santo. No pueden haber situaciones gloriosas si el Espíritu Santo no se manifiesta. Y él le dice: gusano de Jacob. Le está acordando su pasado antes de darle a conocer su transformación. Porque hay momentos donde Dios te va a acordar quién tú eras, no para humillarte, porque Dios no te va a humillar. Dios es el único que no te va a señalar. Dios es el único que no te va a acusar. Dios es el único que no te va a decir: mira cómo tú estás, como una porquería. Dios no te va a decir eso. Dios te va a decir: tú caíste, te doy la oportunidad para que te levantes, porque yo estoy contigo. Y esta palabra me hizo reflexionar, porque mientras tú eres un gusano, nadie se fija en ti. Mientras tú eres un gusano, nadie te da la oportunidad de sentarse contigo a la mesa y compartir contigo. Mientras tú eres un gusano, la gente te ve y es como que si tú no existiese. Cuando tú eres un gusano, la gente prácticamente no tiene anhelo de brindarse un café contigo. Cuando tú eres un gusano, antes de tu transformación, la gente te va a menospreciar. La gente no va a querer estar en los lugares donde realmente tú vas a estar. Pero ¿sabes qué? Cuando tú eres transformado por el Espíritu, cuando te conviertes en mariposa, ahí la gente va a querer tenerte en tu casa. Ahí la gente va a querer que tú lo visites. Ahí la gente va a querer que tú hables con ellos. ¿Sabe por qué? Porque a la gente le gusta solamente estar en tus momentos de bendición. Pero mientras tú estabas solo, en el secreto, sin ayuda de nadie, nadie se apareció. Pero ahora que Dios te bendice, la gente que hay, ahí la gente quiere estar. ¿Sabe por qué? Porque la gente son expertos en estar contigo en los momentos buenos, pero nunca te acompañaron en los momentos de maldad, en los momentos dificultosos, donde tú necesitabas una ayuda, nadie te la dio. Tú necesitabas fortaleza, una palabra de alguien, nadie te la dio. Ahí es donde Dios te acuerda cuando tú estás en las alturas y te dice: esas personas que están a tu lado estuvieron cuando tú no eras nadie. Reflexione. ¿Estuvieron esas personas cuando tú no eras nadie? ¿Quién andaba contigo? ¿Quién te buscaba? Antes de tú ser lo que tú eres, ¿quién te buscaba? Nadie. Entonces Dios te dice: acuérdate que no te puedes olvidar de quién estuvo contigo cuando nadie tenía deseo de estarlo. Alguien tiene que decir gloria aquí. En los momentos donde tú necesitabas comida y nadie te la daba, ¿quién era que te mandaba el pan de cada día para que te sostenga? Los días de necesidad, ¿de quién estuvo ahí contigo? Porque es bueno compartir momentos buenos conmigo, cuando quizá uno esté en una posición alta donde la gente entiende que tú eres una persona privilegiada. Pero cuando tú estás solo en tu habitación llorando lágrimas de sangre, ¿quién te consuela? Y por eso esta palabra conmovió mi espíritu, porque Dios le dice: gusano de Jacob, yo sé lo que tú eres, y yo también sé lo que te va a convertir en los próximos días. Por eso es que yo le digo a nadie: no permita que nadie le dé una palabra negativa en su contra.
No permita que nadie le diga que usted no tiene ministerio. No permita que nadie venga con palabras negativas. ¿Sabe por qué? Porque ya Dios predeterminó lo que usted iba a hacer. Las personas que se conocen, las personas que saben su destino, no se quedan perdiendo el tiempo con gente que no tienen propósito. No se quedan perdiendo el tiempo con gente que solamente le habla de retroceso. Ajúntate con gente que te inspiren. Ajúntate con gente que te hablen de visión. Ajúntate con gente que te hablen de poder. Júntate con gente que te encaminen a la gloria del Padre. Hay gente que no le gusta juntarse con gente negativa. Y usted dice, pero ¿por qué ella no se junta conmigo? Es que cada vez que tú vas a hablarle, solamente le habla de chisme, solamente le habla del pastor, solamente le habla de los líderes. Esa gente usted tiene que apartarla de su vida y a juntarse con gente productiva, gente que quiera la edificación. No se ajunte con ese tipo de gente que lo van a retrasar. Ajúntese con gente de visión, con gente de proyecto. Yo entendí algo, que nunca iba a alcanzar el éxito o iba a alcanzar algunas cosas que tenía planeadas en mi vida, hasta que comencé a juntarme con personas que tuvieran la misma visión que yo. Si ahora mismo usted le dice a una gallina que el águila es igual que ella, la gallina se lo puede creer por su estructura. Pero si le dice al águila que la gallina es igual, el águila te va a decir, vamos a ver si la gallina puede llegar a donde yo puedo llegar. Y van a notar una diferencia. Es difícil usted ver una gallina con un águila, pero siempre verá un águila con otro águila. Es que usted no puede juntarse con gente que tengan poca visión, con gente que usted le hable de un proyecto y lo primero que te dice, ¿y tú crees que se pueda dar? No te ajuntes con ese tipo de gente. Ajúntate con gente que te diga, mira, yo quiero hacer tal cosa, y ellos te digan, no tenemos los recursos, pero vamos a intentarlo. No tenemos los recursos, pero vamos a hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque ellos se mueven mediante la fe. Ellos no se mueven mediante sus obras. Por eso es que nosotros muchas veces estamos estancados y no encontramos la solución de nada. ¿Sabe por qué? Porque tenemos personas mediocres a nuestro lado que limitan nuestra composición. Y por eso yo he entendido que la parte del éxito, el 95% depende de la persona que te rodea. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted no tiene con quién hablar, ¿qué usted hace? Comienza a pensar y estudiar su vida. Hay cosas que le llegan a su mente que nunca le van a llegar. Usted siempre ha estado rodeado de personas. Es difícil. Pero cuando usted está solo, te comienza a reflexionar, a pensar. Diga conmigo, es momento. Diga conmigo, es momento de alcanzar el éxito, pero con la persona correcta. ¿Usted sabe los matrimonios que están destruidos hoy en día? ¿Fue Dios que habló? Sí, fue Dios que habló. Ayer hubo una pastora que me estaba diciendo, Daniel, si el matrimonio de Dios no puede tener dificultades, porque a lo que Dios te lo da bueno. Yo le dije, eso es falso. Eso es falso. Porque ¿quién le dio la palabra a Jonás? Fue Dios, pero él tomó otro rumbo y fue Dios que le dio la palabra. Yo dije, a veces hay cosas que Dios te da, pero si tú no eres un buen administrador de lo que Dios te da, eso se va a echar a perder. Dios te dio un matrimonio, tienes que aprender a cómo cuidar ese matrimonio. No puedes descuidar ese matrimonio. Que Dios te dio ese matrimonio no significa que ese matrimonio siempre va a estar a la perfección. Es incorrecto pensar eso. Hay dificultades, hay momentos difíciles, pero usted tiene que saber cómo lidiar con eso. Nunca se junte con una persona que no tenga los mismos ideales que usted. Ahora, si usted entiende que puede soportar a esa persona, cásese con esa persona. Porque estamos viendo hoy en día tantos matrimonios destruidos. ¿Por qué? Porque prefirieron que Dios lo suelte de la mano para agarrarse de la mano con otra persona. Y la gente sabia lo que hace es que entienden de que Dios lo tiene agarrado de su mano derecha. Entonces ellos dicen, la voy a agarrar a ella con la mano izquierda. Si Dios no es el centro de tu matrimonio, se echará a perder.
Un matrimonio que no tenga a Dios es difícil que pueda permanecer. ¿Sabe por qué? Porque no hay temor. En el momento de la tentación se van a rendir mediante la tentación, porque no hay un temor. Y por eso, pastor, hoy en día vemos tantas personas casándose. No es malo, es bueno. Pero ¿por qué hay tanto matrimonio destruido? Porque la gente no sabe el concepto de un matrimonio. Quieren casar si no estudian. Quieren casar si no trabajan. ¿De qué la va a mantener? ¿Con el ministerio? Cuando no haya prédica, ¿qué va a pasar? ¿Va a pasar hambre esa familia? ¿Qué va a pasar con ese matrimonio? Una mujer te puede aguantar 2 o 3 meses sin trabajo, pero después viene Satanás a susurrar al oído. Es cierto. Hay cosas espirituales, pero nosotros debemos de acompañarlas con lo natural, con lo terrenal. Capacítese. Usted no puede estar pensando en boda sin antes usted saber dónde va a mantener esa familia. La quiere llevar a vivir a la casa del papá. Primer error. Hoy yo quiero que usted abra su mente a la reflexión. Enfóquese en lo de usted. Diga conmigo, enfócate en ti. A veces estar enfocado tanto en lo que otra persona está haciendo nos hace desenfocar de lo que Dios está haciendo con nuestras vidas. Y necesitamos que Dios establezca un orden en nuestras vidas, pero debemos de enfocarnos primero en lo que Dios ha realizado en nosotros. Y esta palabra se la digo porque eso depende de que el propósito de Dios se cumpla sobre usted. Usted no ha visto personas que siempre, usted lo ve en las redes sociales, en todas las partes, Dios usándolo de una manera sobrenatural, y de inmediatamente se casan. Usted no ve a esa persona fluyendo por ninguna parte, y esa persona desapareció. ¿Por qué? Por falta de preparación. Al no prepararse, el tiempo de la oración, el tiempo de predicar, el tiempo de todo, tiene que depositarlo en un trabajo. Y es bueno trabajar, pero tiene que crear pasivo. Y por eso es que hoy en día necesitamos tener la conexión de Dios. Y con esta palabra termino. En relación a que Dios quiere siempre tenerte de la mano, llegó a colación una historia muy conocida por nosotros. La historia de Pedro, el discípulo amado, el discípulo que era atrevido, el discípulo que no se quedaba normal, tranquilo como los demás, el discípulo que entendía que a través de él Dios también podía hacer milagros, el discípulo que quería hacer lo que el maestro hacía. Siempre Pedro resaltaba mediante a los demás discípulos. ¿Sabe por qué? Porque el hombre tenía pasión por hacer la obra del Señor. Y en un momento el Señor le dice: boguen mar adentro, mientras yo despido la multitud. Jesús despide la multitud y se va al monte a orar. Cuando ora, se le aparece a sus discípulos en medio de una tormenta, caminando por encima de las aguas. ¿Por qué Jesús hace esto? Jesús siempre se vio interesado en que sus discípulos conocieran el poder de Dios. Si usted analiza en la barca, lo primero que Cristo hace en otra historia cuando entra es dormirse. Y precisamente cuando Cristo se duerme, se levanta la tormenta.
¿Y por qué se levantó la tormenta? Cristo quería que sus discípulos conocieran lo que había Dios depositado en ellos. Pero al no reconocerlo, se asustaron y fueron a despertar al maestro, donde ellos tenían el poder para reprender los vientos. En esta historia se levanta una tormenta y cuando ellos ven a Jesús, dicen un fantasma. Porque el miedo te hace crear cosas que no son. El miedo te hace crear cosas que no son. ¿Y sabe qué pasó? El que siempre resalta, Pedro, le dijo: Señor, si eres tú, di que yo vaya a ti. Jesús le dijo: ven. Pero ¿qué me impresiona de esta historia? Que Pedro salió de la barca y comenzó a caminar por encima de las aguas. Y cuando Pedro está caminando por encima de las aguas, Pedro tiene su mirada enfocada en Jesús. Pedro está enfocado en el maestro. Pero cuando Pedro está caminando por las aguas, Pedro comienza a ver la tormenta. Le voy a decir algo: mientras Pedro estaba enfocado en el maestro, Pedro nunca se hundió. Mientras Pedro estaba enfocado en el maestro, los pies de Pedro nunca se hundieron. Pero cuando quitó la mirada de Cristo y la puso en la tormenta, ahí comenzó a hundirse. Sabía que hay momentos que cuando aparte tu mirada de Jesús, hay tormentas que se van a manifestar y tu situación, tu propósito va a comenzar a hundirse. Hay gente que se están hundiendo y le están diciendo a Dios: Señor, ayúdame. Pero Dios te dice: para ayudarte tienes que poner la mirada en mí, en aquel que te dijo que camine, en aquel que te dijo que iba a estar contigo. Y Pedro estaba caminando hasta que quitó su mirada de Jesús. ¿Cuántas cosas perdemos a diario porque quitamos la mirada de aquel que nos dio la vida? Tenemos un proyecto y sacamos a Dios de ese proyecto. Iniciamos un negocio y no le presentamos a Dios ese negocio. Quitaste la mirada de Cristo y la depositaste en tu confianza, y sin darte cuenta va rumbo a hundirte. Pero lo más que me llama la atención, y con esto termino, es que Pedro, a pesar de que se hundió, nunca cuestionó al maestro. Pedro, a pesar de que se hundió, nunca le dijo: Señor, fue por tu culpa que me hundí. Nunca se lo dijo. Le dijo: Señor, sálvame, ayúdame. Lo que Dios necesita con nosotros, que cuando le fallemos a Él, vayamos a la presencia de Él y le diga: Señor, yo quiero volver a ser hombre que buscaba tu presencia con regocijo, con amor, con plenitud. Eso es lo que Dios quiere, que si tú fallaste, en vez de tomar la decisión de irte al mundo, vuelva a la presencia de Dios y le diga: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. No cuestionar al Señor y decirle: Señor, tú me abandonaste. No, porque lo primero que Dios te va a decir: yo nunca te abandoné, porque siempre estoy en el mismo lugar donde sentías la presencia. ¿Dónde está Dios? En el altar. ¿Y por qué no lo siento? Porque te alejaste de Él. Si hubiese permanecido en el lugar donde Dios te estableció, no hubiese sentido realmente las necesidades que ahora mismo tú sientes. Y por eso yo quiero que tú reflexiones en esta palabra. No suelte al maestro. Yo quiero dos personas. Ve acá, joven, ve acá. Sí, ven a las dos. Ven acá. Suban. Yo quiero que usted me preste atención acá, por favor. Son femeninas, pero la vamos a tomar como ejemplo de dos hombres: Isaías y Jacob. Usted pregunta: ¿cómo así? Se lo voy a explicar. Dios le dice: yo soy el Señor tu Dios, quien te sostiene de la mano derecha. ¿A quién se lo dice?
¿A quién se lo dice? A Isaías. Le dice: yo soy el que te sostiene de la mano derecha. Pero al Dios sostener a Isaías de la mano derecha, Isaías no tiene la libertad por decidir por sí solo. Al Dios tener a Isaías agarrado de las manos, Isaías no hace lo que él quiere hacer, porque hay alguien que lo agarra. Isaías no es libre. ¿Qué es lo próximo que Dios hace? Le muestra una enseñanza con Jacob. Ahora no es Dios quien tiene agarrado a Jacob. Ahora es Jacob quien tiene agarrado a Dios. Y el ángel le dice: suéltame porque raya el alba. Suéltame porque está a punto de amanecer. Le dice: hasta que tú no me bendigas, tú no te vas. ¿Y por qué esto? Porque Dios siempre le ha dado el libre albedrío al hombre para que decida por sí solo, para que recorra el camino que él quiere recorrer. Y ahora, quien tiene a Dios agarrado de las manos es un hombre. ¿Qué enseñanza Dios trae? Tú decides si me suelta o me sigue agarrando. Tú decides. Pero aquí hay una enseñanza profunda, porque Jacob, cuando suelta a Dios, cuando consigue lo que quería, lo que hacemos muchas veces nosotros, que solamente estamos en la presencia de Dios cuando conseguimos lo que queremos. No porque entendemos que Dios es Dios. Y hay gente que tienen el espíritu de Jacob, que solamente tienen a Dios agarrado de las manos cuando necesitan un milagro. Pero de inmediatamente Dios le da el milagro, lo suelta. Y a veces somos malagradecidos. Dios quiere que aunque tú lo tengas todo, lo siga agarrando de las manos. Dios quiere que aunque Él te dé a ti el milagro que tú tanto esperabas, lo siga agarrando de las manos. Pero no, muchas veces soltamos a Dios, soltamos la oración, soltamos la iglesia cuando conseguimos lo que nosotros buscábamos. Y por eso, pastor, es que Dios luego viene y te quita todo y te deja sin nada. Y hasta que tú no aprendas, Dios no vuelve y te bendice. Usted no ha visto personas que le sirven a Dios, son los más fieles y permanecen en la pobreza económicamente, siempre están mendigando. Dice: pero ¿por qué si es hijo de Dios? Los que deberían de ser ricos bíblicamente deberían de ser los cristianos, que profesan tener el propósito de Dios y el poder del Espíritu. Pero ¿por qué a veces no lo tenemos? Porque Dios sabe que si te da la riqueza te corrompe. Dios sabe que si te da mucho en abundancia no tienes la capacidad para administrar, y en vez de hacer un bien hará un mal. En vez de bendecir va a maldecir. Y por eso Dios muchas veces no te da realmente lo que tú quieres. Por lo tanto, yo le solto a la persona de que aunque consiga lo que tú quieres, no sueltes al maestro. ¿Tú te quieres ir, Isaías? Te voy a soltar, pero tú decides lo que quieres hacer. Y con Jacob te voy a enseñar. Así que Dios te bendiga. Ponte sobre tus pies. Muchas gracias. Ponte sobre tus pies.